La bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada, ya. Pero antes de eso, esta bilirrubina indirecta tiene, ¿no? Tiene que unirse a la albúmina, ¿no? Se une a la albúmina, como usted mencionó, y se va al hígado. Llega al hígado y toca la puerta, y no es que entra directamente, toca la puerta y le esperan ¿quiénes esperan la puerta? Los porteros. Los porteros. ¿Cuáles son los porteros? O los recepcionistas. ¿Cómo se llaman esos recepcionistas de la albúmina? Son las ligandinas. Hay unas ligandinas que se encuentran en la membrana del hepatocito, ¿no? Y son las que ligan esa bilirrubina y la llevan al interior. Son las ligandinas. Y después, esas ligandinas la llevan al sitio de conjugación, ¿no? Para que junto con el ácido glucurónico y la enzima glucuroniltransferasa se forme la bilirrubina directa. Esos son los pasos. Ya, entonces sabemos, bilirrubina M, biliverdina, bilirrubina indirecta, la unión con la albúmina, el transporte a través de la albúmina, el acceso a través de las ligandinas YZ, llega al sitio donde se conjuga, a través de la glucuroniltransferasa se convierte en glucurónido de bilirrubina. Ya, ahora sí. A ver, vamos con el señor, la señorita Navarro. Noemí Navarro. Noemí Navarro. Aquí, doctora. Ya, vamos a pensar. Si nos interesa solo ahorita la bilirrubina indirecta, ¿qué condiciones pueden llevar a incrementar la bilirrubina indirecta antes de asociarse a la albúmina? Puede ser la hemólisis. La hemólisis. La hemólisis, un cefalohematoma puede producir ictericia, un poquito, pero puede producir, ¿no? Porque hay una ensangrado, hay liberación. Generalmente la causa es la hemólisis principalmente. Una hemólisis, por incompatibilidad, por sepsis, por cualquier causa, una hemólisis, por una anemia hemolítica de otro tipo, ¿no? Produce aumento de la bilirrubina indirecta. Ya. Seguimos con usted. Una vez que no tengo hemólisis, pero tengo bilirrubina indirecta, ¿cuál es la otra causa que la puede incrementar? No hay hemólisis, pero está incrementada. ¿Por qué podría ser? ¿Qué le sigue a la generación de bilirrubina? ¿Qué elemento se puede alterar y producir hiperbilirrubinemia indirecta? ¿Dónde vas? A ver. Puede ser por uso de fármacos. Puede ser uso de fármacos, pero ¿qué a través de qué mecanismo me incrementaría la bilirrubina? La disminución de la albúmina o que disminuya la unión bilirrubina-albúmina, como la acidosis, el uso de ciertos fármacos, ¿no? O que el chico tenga hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia es una de las causas de hiperbilirrubinemia, porque no tiene quien la transporte para conjugar si se queda solo, como una producción de bilirrubina indirecta, no está aumentada, pero como no se conjuga, se acumula. Recuerda que es liposoluble, entonces se va a acumular y no se elimina. No se elimina, la bilirrubina indirecta no se elimina. Se tiene que conjugar para poderse eliminar. Entonces se acumula. La hipoalbuminemia es la segunda causa de hiperbilirrubinemia en el orden de producción de bilirrubina. Ya salvamos la albúmina. Si hay albúmina, se transportó. ¿Qué otra causa podría incrementar los niveles de bilirrubina indirecta? Llegó al hepatocito. ¿Qué había en el hepatocito? Receptores, doctora. Los receptores o ligandinas, son ligandinas, YZ.
Entonces, la carencia, deficiencia de estos receptores o la malfunción de estos receptores puede condicionar que esta bilirrubina no puede entrar al hígado, no es captada por el hepatocito, entonces se mantiene acumulada fuera del hepatocito y no se conjuga, y como se acumula, produce ictericia o hiperbilirrubinemia. Ya entró al hepatocito, no tiene hemólisis, no tiene hipoalbuminemia, suficientes ligandinas y en buen estado, pero entró al hepatocito y sigo teniendo elevada la bilirrubina indígena. ¿Cuál sería la siguiente causa que tendría que analizar? Un déficit enzimático. Déficit de glucuroniltransferasa, ¿no? Déficit de glucuroniltransferasa. Pero de pronto tengo la enzima normal. ¿Qué otro déficit me podría condicionar ahí adentro? Una hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Con quién se conjuga la bilirrubina? Porque la enzima lo que hace es intermediario. Con el ácido glucurónico. El ácido glucurónico es el otro sustrato que se une a la bilirrubina indirecta y se conjuga a través de la acción de la glucuroniltransferasa. Ya. ¿Cómo se llaman esas enfermedades que producen déficit de glucuroniltransferasa? Hay dos enfermedades clásicas. El síndrome de Gilbert produce disminución parcial de bilirrubina, de glucuroniltransferasa, ¿no? Una disminución, una reducción parcial, pero permanente. Toda la vida tendrá una hiperbilirrubinemia, pero no llega a niveles catastróficos. Y el otro es el síndrome de la ausencia total y permanente de glucuroniltransferasa, ¿cómo se llama? El de Crigler-Najjar. Crigler-Najjar, sí, de Crigler-Najjar. Esa condición hace que el paciente tenga, desde temprana edad, tenga afectación del cerebro porque nunca conjuga su bilirrubina y siempre la tendrá elevada. Siempre tendrá elevada y eso daña el cerebro. Ya. Pero como hablaba también del ácido glucurónico, ¿y qué le sugiere? ¿Cuál será el sustrato para sintetizar ácido glucurónico? ¿A qué le suena glucurónico? Caballo blanco de Simón Bolívar. A ver, chicos, ¿cuál será el sustrato? ¿Qué le sugiere la palabra glucurónico? Glucosa. Uno de los sustratos para sintetizar el ácido glucurónico. La hipoglucemia, por esa baja síntesis de ácido glucurónico, también puede condicionar una hiperbilirrubinemia indirecta. Ya ven que hay muchas causas. Entonces, una vez que hemos visto, ya se conjugó la bilirrubina indirecta, bueno, pero todavía hay una causa más de hiperbilirrubinemia indirecta. Se conjugó y se eliminó por los canalículos biliares. Entró por el polo arterial para conjugarse y salió por el polo biliar, ¿no? Y se elimina la bilirrubina, la bilis, a través de la bilis, al tubo digestivo, ¿no? Se va al tubo digestivo y va hacia el intestino y pigmenta las heces, ¿no? Esta ya bilirrubina conjugada, ya es bilirrubina conjugada, que se elimina por vía biliar. Pero ocurre que en el intestino existe una enzima que se llama beta-glucuronidasa, que desconjuga la bilirrubina y hace que esta ya no se elimine por el intestino, sino que se reabsorbe, ¿no?, a la circulación general y la incrementa. ¿En qué condiciones se produce una desconjugación que puede producir hiperbilirrubinemia indirecta? En las atresias intestinales altas, ¿no? En esos casos, tiene que desconjugarse y reabsorberse, porque no se puede eliminar. Conjugada no se puede eliminar. Entonces, se reabsorbe como bilirrubina indirecta porque fue desconjugada en las atresias intestinales altas o obstrucciones intestinales altas. Entonces, ahí es otra causa de hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, hemos recorrido todas las causas de hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? Aquí está
glóbulos rojos, mioglobina, enzimas, biliverdina, no conjugada, albúmina, aquí están las ligandinas YZ, está la glucuroniltransferasa, el glucurónido de bilirrubina, aquí me olvidé de poner el ácido glucurónico. Luego, en el intestino, la beta-glucuronidasa que desconjuga y vuelve la bilirrubina indirecta por circulación enterohepática y se vuelve a incrementar. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Está clara la síntesis, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar con las causas de ictericia. ¿Por qué se produce la ictericia en el recién nacido? Por aumento de la producción de bilirrubina, puede ser hemólisis. O puede ser una disminución del transporte, captación por las ligandinas, transporte por la albúmina, captación por las ligandinas o conjugación hepática que puede ser por ácido glucurónico o por la glucuroniltransferasa. También puede ser una alteración de la excreción biliar, pero ya aquí es bilirrubina directa, ya está conjugada. Si se está excretando por la bilis, ya está conjugada. O que haya un aumento de la reabsorción intestinal por desconjugación de la bilirrubina, ¿no? Entonces aquí tengo bilirrubina indirecta. Eso. El numeral 1, 2 y 4 son aumentos de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Y el numeral 3, que es alteración de la excreción biliar, es aumento de la bilirrubina directa o conjugada. Ya. ¿Cómo diferenciamos si la ictericia es fisiológica o patológica en un recién nacido? Si el chico nace amarillo no es normal. Eso es una eritroblastosis. Un chico barcelonista del nacimiento no es normal, ¿no? Pero la fisiológica aparece la ictericia entre el segundo y tercer día de vida, ¿no? Si a las 48 horas, a 72 horas el chico se pone ictérico, poquito a poco, es fisiológica, lo más probable. No, pero si nace ictérico, es patológico. Si el chico se pone ictérico después de la primera semana, hay que pensar en septicemia, o sea, ya se puso, ya no tuvo ictericia fisiológica, o si la tuvo ya desapareció, y empieza a ponerse ictérico nuevamente, hay que pensar que es una sepsis en primer lugar. Puede tratarse, no sabemos qué tipo de bilirrubina es, entonces puede tratarse una atresia vías biliares, puede tratarse una infección por virus de hepatitis A, B, una hepatitis. Puede ser una dilatación del colédoco, que es equivalente a una atresia de vías biliares. Puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Por defecto enzimático del eritrocito, no por anemia hemolítica por incompatibilidad. Este ya es un defecto enzimático. Puede ser por medicamentos o por una deficiencia de vitamina E. Recuerden que la vitamina E favorece la protección de la capa fosfolipídica de los eritrocitos. Al faltar vitamina E, los eritrocitos se vuelven más frágiles y se hemolizan con facilidad. Ya esto después de la primera semana. Pero si el chico persiste ictérico después de un mes, lo primero que tienen que pensar es hipotiroidismo. Una estenosis pilórica también, pero este chico está súper bien. Pero se puso amarillo, puede ser una estenosis pilórica o un síndrome de bilis espesa posterior a una hemólisis masiva. Entonces, estas son las causas de acuerdo al momento de presentación de la ictericia. Ya, preguntas hasta ahí. Déjenme cerrar la puerta que la he dejado abierta y mis perritos hacen ruido. Muy bien, estoy de regreso. Una pregunta. Dígame. Esto es con respecto a piel, pero en este caso también, si se presenta en la conjuntiva amarillo en los recién nacidos en la semana. Ictericia. Ictericia. Es ictericia. Toda tinta ictérico. En piel o mucosa, y en el caso no es en la conjuntiva, es en la esclera, ¿no? En toda ictericia, si sea solo en la esclera, ya es ictericia, o sea, no hay diferencia. El momento de aparición es la diferencia. Y la intensidad, lógicamente que ya veremos. Ya. Entonces vamos a ver cómo se cataloga una ictericia fisiológica, que es la más fácil, ¿no? Esta se va a ver en el 50% de los niños a término, es muy frecuente, y 80% de los niños a término, así que tienen que estar preparados para diagnosticar una ictericia fisiológica. ¿Cuándo debe aparecer? ¿Cuándo les dije? ¿En cuántas horas?
48 Al tercer día. 48 a 72 horas, sí, entre el segundo y tercer día. Ya. Pero hay otros parámetros, ¿no? Normalmente, la bilirrubina del cordón está entre 1 a 3 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Si ustedes encuentran más de 3, ahí algo está pasando. Y otro parámetro importante es el valor de incremento diario. De un día para otro no puede incrementar 5, ni más de 5. Es decir, hoy día tuvo 1 y mañana tiene 7, eso no es normal. No, hoy día tiene 1 y mañana tiene 5, bueno, tiene 4, pero me estoy poniendo pilas. Pero si ya tiene 6, o sea, incrementó 5 más 1, 6, ya tengo que investigar. Una bilirrubina que me incremente 5 o más es patológica hasta que se demuestre lo contrario. Y tiene que correr, ¿no? Porque la bilirrubina indirecta daña el cerebro. Seguimos con la fisiológica. Inicia entre el segundo y tercer día. Cuando es visible, a partir del tercer día, ahí es que la va a ver, la va a mirar en la esclera, ahí la va a ver, la va a identificar. Entre el tercer y cuarto día, sigue incrementándose y al quinto día es lo más amarillito que puede encontrar al chico, ¿no? En el recién nacido a término, entre el quinto y sexto, ya lo más amarillo que se puede poner, ahí empieza a descender. Y el valor medio en ese nivel es entre 6 y 8 miligramos por decilitro, ¿no? Eso es lo máximo, pero puede llegar a un máximo hasta 12. Hasta 12 es tolerable, ¿ya? Pero entre 6 y 8 es lo regular. ¿Ya? En el recién nacido pretérmino, el ACME, es decir, el valor máximo puede aparecer entre el séptimo y octavo día, que se pone más amarillito que todos los días anteriores. Y el valor es mayor que en el recién nacido a término, 15, porque hemoliza más, es prematuro, ¿no? La duración de la ictericia fisiológica es alrededor de 8 días, ¿no? Si dura más, ojo. Y el límite máximo para investigar es 12. Si el chico tiene más de 12 de bilirrubina, tiene que investigar. O sea, aparentemente es fisiológica y tiene 8, 9, 10, 11, 12. Y tiene 13, ya eso no es fisiológico, tiene que investigar, ¿no? Y en el recién nacido pretérmino, ¿no? El tiempo de duración es 14 días, 2 semanas, y el valor para hospitalizarlo o para investigar es de 15 miligramos por decilitro. Aquí como que se corrió, ya. Bueno, estos son los valores. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuánto es el valor de bilirrubina en el cordón, bilirrubina normal en el cordón umbilical? Este es en el cordón umbilical, al nacer. ¿Cuánto es el incremento máximo? Hasta 4. 5 y más es patológico. ¿Cuándo inicia la ictericia fisiológica? Entre el segundo y tercer día. ¿Cuánto dura? Alrededor de una semana. Y el límite máximo para decir que es fisiológica, hasta ahí, y no le hago nada a ese chico, es 12. Por encima de 12 tengo que ponerle o fototerapia o investigar. Una vez. ¿Por qué se produce esta ictericia fisiológica? Tiene su explicación. El chico está policitémico, le cortan el cordón muy tardío, le pasa más sangre, entonces va a hacer un poquito de hemólisis por exceso de glóbulos rojos. También el hematíe tiene hemoglobina fetal y esta tiene una duración, una vida media de 90 días máximo, ¿no? Las ligandinas son inmaduras y captan menos. La bilirrubina indirecta también por eso se eleva. Es normal. Y también hay inmadurez enzimática, una deficiencia transitoria, no porque el hígado está madurando el glucuroniltransferasa. Por estos factores es que se produce una ictericia fisiológica, ¿no? Pretransitorio, eso pasa en 4 o 5 días, en una semana ya está todo normal. Y desaparece la bilirrubina, o sea, la hiperbilirrubinemia indirecta. Pero puede ser que el chico se enferme y hay factores que la agravan. ¿Se acuerdan que les decía que el ácido glucurónico es dependiente de glucosa? Entonces, la hipoglucemia puede condicionar una ictericia fisiológica porque limitan la formación de ácido glucurónico, ya que la glucosa es uno de los sustratos que forman parte de este ácido. Y la hipoglicemia, a su vez, incrementa la acidosis. El chico hipoglicémico hace acidosis.
¿Y qué hace esta acidosis? Separa la bilirrubina de la albúmina. Es decir, libera la bilirrubina y ya no la transporta, no tiene transporte. Sí hay, pero no lo puede usar porque la acidosis impide que se unan, ¿no? Hay fármacos que también impiden la unión albúmina-bilirrubina, lo que mencionaba su compañera, pero también inhiben la conjugación y producen algunos hemólisis leves. Entonces, por estos tres mecanismos, hipoglicemia, acidosis y fármacos, es que se agrava una ictericia fisiológica y puede llevar a niveles patológicos el valor de bilirrubina. Ya una vez que hemos diagnosticado que es fisiológica, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mantenerlo con una temperatura adecuada, que no le dé hipotermia, porque eso condiciona acidosis, la hipotermia, acidosis. Si es posible, fototerapia, ¿no? Darle de comer para que no me haga hipoglicemia. Y en ciertas instituciones aún utilizan el fenobarbital, aunque ya no está indicado. Pero igual se los pongo porque es histórico. El fenobarbital favorece la acción de la glucuroniltransferasa, ¿no? Por ese motivo se utilizaba para favorecer la conjugación y disminuir la bilirrubina indirecta. De pronto, alguien la puede utilizar. Ya. Pero ahora nos vamos a la ictericia, ya salimos de la ictericia fisiológica y nos vamos a las ictericias patológicas, con predominio de bilirrubina indirecta, solo indirecta. La directa la veremos muy poco, porque la que nos interesa es la hiperbilirrubinemia indirecta por las connotaciones que tiene a nivel del sistema nervioso central. Daña el cerebro y produce kerníteros, de diferentes grados, pero kerníteros. Entonces, puede ser que se produzca hiperbilirrubinemia por inhibición enzimática transitoria. Esta es una de las más frecuentes y las menos diagnosticadas. No falta de experticia. Entonces siempre se piensa que a partir de la segunda semana, ¿no? Se puede producir incremento de la progesterona y el pregnanolol materno que van a inhibir la conjugación, ¿no? Y se produce la ictericia por leche materna, ¿no? Pero también la leche materna tiene el 5-beta-pregnanolol, ¿no? Que disminuye la glucuroniltransferasa. Este 5-beta-pregnanolol. Pero la vida media de estos máximo son 2 o 3 días, entonces desaparece. Y la leche que la mamá no le dio a su niño, no, hay que eliminarla. Pero actualmente las guías recomiendan que no se retire la leche materna porque igual en 2 o 3 días esto va a desaparecer, ¿no? Sino que en ocasiones la presión de las madres hace que el médico recete una leche de fórmula y suspenda la lactancia materna. Pero ya no es necesario, ya se demostró que en 2 o 3 días esto desaparece. Pero existe y los niveles de bilirrubina son mayores de 12. ¿Eh? En estos casos, el nivel de bilirrubina es mayor de 12. Entonces, hay que tener en cuenta esta ictericia por leche materna que aparece a partir de la segunda o tercera semana de vida. Es ahí. Y el chico está totalmente bien, esa es la característica. El chico está bien y está ictérico. Pero ven bien, come bien, todo bien, bien activo, no hay hipotonía. Los niveles de bilirrubina están entre 12, 15, hasta 17 pueden llegar, pero no suben más allá. Pero está muy activo. Entonces hay que esperar. Y si toma usted la decisión de suprimir la leche materna, solo hágalo por 2 días o 3 días máximo, ¿no? Y le da leche de tarro y bota esa leche que se saca. Y la madre que se extraiga la leche para que no pierda la producción. Pero no, ya no se recomienda. Igual les tengo que decir lo que hacíamos nosotros. Yo lo hacía. Suspendía la leche materna, hacía que eliminaran y que le dé leche de fórmula. Y a los 3 días ya estaba el chico bien y ya la mamá le volvía a dar su leche materna y no pasaba nada. Ya. Otra causa de ictericia por hiperbilirrubinemia indirecta es el déficit total y permanente de glucuroniltransferasa, que ya la mencionamos, el síndrome de Crigler-Najjar, que nos va a llevar indefectiblemente al kerníteros. Y el déficit parcial y permanente de glucuroniltransferasa es parcial, el otro era total, que es el síndrome de Gilbert, que produce ictericia moderada sin daño neurológico. Y por último, la que nos interesa para la clase es la anemia hemolítica. Ictericia
secundaria, anemia hemolítica. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque vamos a entrar a la incompatibilidad de RH. Hemos visto la producción de bilirrubina. Hemos visto la conjugación de la bilirrubina indirecta y todas las características de la ictericia fisiológica, los casos en que la ictericia fisiológica se puede volver patológica y, por último, las causas de ictericia por hiperbilirrubinemia indirecta de origen patológico. Preguntas, chicos. Si ustedes no preguntan, pregunto yo. A ver, Rojas. Andrés Rojas. Sí, doctora, una pregunta tengo acerca de la bilirrubinemia directa. O sea, ¿qué pasaba en esa situación a diferencia de la indirecta? No, es que la indirecta la veremos más adelante. Nos concentramos ahorita en esto, para no perder la pista. La directa es obstructiva, infecciosa, etcétera, etcétera. Eso es fácil. Atresia de vías biliares, y ahí pare de contar. Atresia de vías biliares y quiste del colédoco y pare de contar. Ya, pero eso es dos palabras. Yo quiero una pregunta de lo de acá. Yo le pregunto entonces a usted. Después de producirse la bilirrubina, liberarse el factor M, ¿qué se produce a partir de él? O sea, hablaba acerca de lo que es la bilibidermia. Biliverdina. A ver, médico. Esa es ahí. Nada, que esa. Dígalo bien. Biliverdina. Biliverdina, que es la primera que se va a formar. La primera que se forma, ya. Yo le voy a ayudar, pero vamos a llegar hasta conjugar esa biliverdina con ella. Y ahí se transforma en... ahí se va a formar en lo que es la bilirrubina indirecta. Indirecta, exacto. Sí. Muy bien. De ahí se transporta por medio de... No, pues ahí se unía primero con la albúmina y después llega la parte del hígado y ahí se conjugaba. Pues, ya, se une la albúmina, llega al hígado. ¿Y quién la recibe en el hígado? Ahí están los receptores ligartinas. Ligandinas, no lagartijas. Ligandinas, yo sé que no digo lagartija, pero me gusta esa palabra. Ligandinas YZ se llama. Ligandinas YZ. Entonces ahí ingresan al hígado y se conjugan. Ya. Pero hay otra forma más de producir hiperbilirrubinemia indirecta, después de que se conjugó y se fue al intestino. ¿A partir de qué? A partir, no era acerca de lo que era el ácido glucocorónido. No, es en el intestino se puede desconjugar por acción de la enzima beta glucuronidasa. Esa ahí, no diga la beta glucuronidasa, para que no se le olvide. Sí. Muy bien, me gusta su participación. Qué bueno. No es necesario que lo sepan todos. Para eso estoy yo. ¿No? Es necesario que participen. Y ese es el aprendizaje de ustedes. Y ahí no se les olvida. Entonces, sí, a partir de la beta-glucuronidasa se desconjuga la bilirrubina directa y se reabsorbe la bilirrubina indirecta y por ese mecanismo se puede incrementar. ¿Alguien más quiere participar? Conmigo las participaciones son fáciles. ¿Alguien más? ¿Voluntarios? Los voy a atormentar mañana. Bueno, si no participan, yo los atormento. Vamos a avanzar para no demorarnos tanto. Ya. Vamos ahora sí a enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Recordemos la ictericia fisiológica. ¿Cuándo aparece? A ver, cualquiera que diga. ¿Cuándo se pone ictérico el chico si es fisiológica? Las 48-72 horas. 48-72 horas. ¿Cuánto es el valor de incremento máximo de bilirrubina por día? 12. No, máximo de bilirrubina por día. 12 y hasta muerto. 5. 4. Menos de 5. Menos de 5. 4. Menos de 5. ¿Hasta cuánto? La pregunta que contestó su compañero. ¿A qué se refiere ese 12? ¿Qué quería decir con 12? Al límite máximo de manera fisiológica que yo puedo encontrar en la bilirrubina. Claro, límite máximo de bilirrubina indirecta para no hospitalizar a un chico. Ya. Bueno, estamos algo claros.
Bueno, vamos avanzando con la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Para que esto ocurra, tiene que haber dos participantes, la mamá y el bebé. Y la mamá tiene que ser RH negativa y el bebé tiene que ser RH positivo, ¿no? Pero no solo que la mamá sea negativa, sino que aparte ella debe tener anticuerpos anti-RH o anti-D. Y para ello tiene que sensibilizarse. ¿Cómo se sensibiliza una persona para producir anticuerpos? Un embarazo anterior, que haya tenido un embarazo anterior y debe que... tener un antígeno previo, ¿no? Un RH, que es el antígeno, un embarazo anterior. Entonces, ahí se sensibiliza, pero no solamente a través del embarazo, ¿qué otros mecanismos podrían sensibilizar a una mamá RH negativa? ¿Alguna transfusión sanguínea? Transfusión cambiada, que hayan puesto RH positivo porque no había más, pues, ¿no? Entonces había que ponerle. Y ya le pusieron RH positivo que necesitaba en ese momento. Y ya le salvaron la vida, pero ya. Se sensibilizó y produjo anticuerpos anti-D, ¿no? Alguna vez una mamá tuvo un problema por eso, ¿no? Porque se desconoció, o sea, el estudiante, el médico, no sé quién, no me acuerdo bien, no recordaba que la sensibilización también se produce por transfusiones previas, con grupo cambiado, o sea, con factor cambiado. Y la mamá tenía este problema con el bebé. Hizo anemia hemolítica del recién nacido por... La madre estaba sensibilizada. Y cuando le estaba haciendo el interrogatorio, creo que era un interno, el interno le dice, pero usted tuvo un embarazo antes. O sea, ni siquiera le preguntó, sino que lo aseguró. Tuvo un embarazo anterior. No, yo nunca he tenido el primer embarazo. Usted ya está el marido ahí. Señora, usted tuvo un embarazo anterior, porque si no, ¿cómo va a estar sensibilizada? No mienta, sí le digo. El marido mirando, decía primeriza, primer marido y todo eso. Imagínense la destrucción de hogar que se produce. Y ahí después que le llamaron la atención y fue al médico y le explicó a la señora que disculpe, pero ella si había tenido algún accidente o alguna cirugía, alguna emergencia donde hayan tenido que transfundir. Y ella dice, sí, me operaron de una peritonitis por apendicitis cuando era una adolescente, entonces ahí le habían transfundido sangre. Como no había el grupo de ella, tuvieron que ponerle la que había. Entonces ahí se había sensibilizado ya. Entonces, esa es la sensibilización que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando vean a Beo, ahí me pasó en cambio a mí. Uy, todavía recuerdo ese episodio. Por estar hecha la docente con los padres, metí la pata. Bueno, pero bueno, son las experiencias que le enseñan a uno. Entonces, esta madre sensibilizada ya viene con anticuerpos anti-D para este bebé inocente que llega con su RH positivo. Dependiendo del grado de sensibilización, esta hemólisis se puede producir intrauterina y la mayor parte de las veces es extrauterina. Al actuar los anticuerpos anti-D, van a actuar sobre el eritrocito, ya que el RH se encuentra en la superficie del eritrocito. O sea, ahí rápido lo encuentran. Y producen el proceso antígeno-anticuerpo y la destrucción de la membrana eritrocitaria con hemólisis. Y aquí vemos unos eritrocitos hemolizados. Ya. Ahora, esta enfermedad hemolítica del recién nacido se produce por isoinmunización en el 5% de los casos, ¿no? Transfusiones y embarazos previos. Pusimos primero transfusiones para no olvidar esto y no meter la pata. Ya. ¿Y cómo se diagnostica? ¿No? Una vez que el chico está histérico, nació histérico o se puso histérico en las primeras 24 horas, hay que pensar que es enfermedad hemolítica del recién nacido. Inmediatamente hay que hacerle interrogatorio y el test de Coombs indirecto a la mamá y el test de Coombs directo al bebé. A la mamá porque vamos a detectar estos anticuerpos anti-D circulantes en la sangre de la mamá. Vamos a detectar la prueba de anticuerpos. Esta es la prueba de anticuerpos. Ya. Y el test de Coombs directo es en el enfermito, pues directo es en el enfermito que es el recién nacido y vamos a detectar la presencia de los anticuerpos en la superficie de los hematíes. Entonces aquí vamos a tener un grado de hemólisis, aquí solo una detección de anticuerpos, un test nada más. Aquí vamos a tener hemólisis, ¿no? La respuesta hemolítica. Ya. Entonces, el test de Coombs indirecto, aquí vamos a aglutinar y hemolizar. Acá solo detectamos la presencia de anticuerpos en la prueba
en el KUNS directo, señalé mal, en el KUNS directo solo la presencia de los anticuerpos y en el KUNS directo la presencia, la unión del antígeno anticuerpo y la destrucción de los hematíes. Se aglutinan y se hemolizan. Esto es lo que vamos a ver. Ya. ¿Cómo se puede manifestar esta enfermedad? ¿No? Dependiendo del grado de sensibilización de la mamá, vamos a tener diferentes formas clínicas. Cuando la mamá está altamente sensibilizada, especialmente con transfusiones cambiadas y repetidas, se va a producir este hidrops fetoplacentario, ¿no? Y el chico, desde la etapa fetal, en el útero, está recibiendo los anticuerpos maternos, anti-D, y está hemolizando y produciendo anemia y hipoalbuminemia, porque la albúmina se satura demasiado con la bilirrubina que se está produciendo por efecto de la hemólisis. Entonces el chico por hipoalbuminemia y por anemia se hincha. Hay anasarca, anemia grave, hipoalbuminemia, y como se produce anemia, se va a producir la eritropoiesis extramedular con hepatomegalia. Pero también por el hígado se hincha, también por la cuestión de la anasarca. La placenta está voluminosa por todo el mecanismo, ¿no? Y se produce hidropesía, o sea, por eco, por detección de la hemoglobina, podemos decir, este paciente va a ser hidropesía y se va a morir. Cuando tiene una hemoglobina de 5 gramos el feto, este chico se va a morir. Va a tener una muerte intraútero cuando tiene 7 gramos de hemoglobina, pero no tan frecuente como la primera. O sea, puede morir como no puede morir. Y es irregular si la hemoglobina está por encima de 7. ¿No? Pero igual, las 3 condiciones, la primera es mortal, las otras 2 menos, las 3 condiciones llevan al daño cerebral. Todas. Por muchos mecanismos, no solamente la bilirrubina, sino la anemia, la hipoxia, etcétera, etcétera. Todo eso va a condicionar que este chico tenga mala calidad de vida. La segunda forma de presentarse, que es la que nos interesa, es la ictericia grave del recién nacido. Esa es la que se ve con frecuencia, la que se va a tratar en los hospitales pediátricos o en neonatológicos. Entonces, es la ictericia precoz en las primeras 24 horas de vida. El chico está afectado, tiene compromiso de su estado general porque tiene aspecto de enfermedad grave, está anémico y los eritroblastos están elevados. Lógicamente, va a tener hepatoesplenomegalia y esto evoluciona rápidamente, en 24 horas. Chico de en 24 horas está un poquito histérico, a las 2 horas de nacido y a las 24 horas está naranjadísimo. Entonces evoluciona rápidamente. Y con valores de bilirrubina indirecta por encima de 20 que pueden dañar el cerebro. El tercer caso es la anemia tardía, que no hemolizó tanto, hizo poca ictericia, porque hubieron pocos anticuerpos y quedó solo con anemia tardía, ¿no? Estos casos son muy raros, pero igual se presentan. Esta es la patogenia del hidrofetal y que ya mencionamos, la anemia, ¿no? Y aparte de la hipoalbuminemia, llevan a la anasarca fetoplacentaria, eritropoiesis extramedular y hepatoesplenomegalia. Eso ya lo mencionamos. Entonces aquí tenemos un chico, vamos a poner la diapositiva, un chico con hidrofetalis, ¿no? Está muerto, un neomortinato, está muerto, ¿no? Ya hepatoesplenomegalia, etcétera. Pobrecito. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Ya mencionamos que la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Tenemos que determinar el grupo sanguíneo lógico. Así lo sepamos, tenemos que documentar que el niño es RH positivo y la madre es RH negativo, asumiendo que la mamá está sensibilizada. Hay que pedir los niveles de bilirrubina indirecta, ¿no? Niveles de hemoglobina y el test de Coombs directo. ¿En quién? ¿En quién era directo el test de Coombs? ¿En la mamá o en el bebé? El bebé. El bebé porque es el enfermito. El indirecto, por descarte, es en la mamá. Ya. Pero se puede hacer una profilaxis, ¿no? Porque si la mamá ya tiene su primer embarazo y le va a ocurrir esto, o sea, el chico es RH positivo y es RH negativo, hay que evitar la sensibilización. ¿Y cómo se hace? En madre RH no sensibilizada, todavía no ha recibido nada, el bebé todavía no nace. Entonces,
ya tenemos que tener lista la antideo Rogan, ¿no? Una gamma globulina hiperinmune, ¿no? Nace el bebé y 72 horas después del parto en que empieza el problema, se administra el Rogan para inhibir la respuesta inmunológica, la producción de anticuerpos, ¿no? Se inhibe la producción de anticuerpos y ya la mamá no produce anti-D. Y de esa manera el siguiente niño puede nacer con seguridad. Se puede hacer la amniocentesis para determinar títulos de bilirrubina 1/64, pero no hacerla antes de las 30 semanas porque casi nunca vamos a tener valores. También a través de la ecografía vamos a tener visceromegalia, el síndrome del signo de la doble pared intestinal, la placenta voluminosa. En los chicos vamos a encontrar el derrame pericárdico. Recordemos que ya el eco prácticamente nos da una fotografía interna y externa del bebé con todas estas características. Medir la cantidad de bilirrubina indirecta en el líquido amniótico, ¿no? Y valorar el antecedente de transfusiones repetidas. Si la mamá ha tenido transfusiones repetidas con grupos cambiados, lo más seguro es que el niño se muera, ¿no? Y no va a poder tener más niños, a menos que se case con un señor RH negativo, ¿no? Para que sus hijos salgan RH negativos. No va a poder tener hijos, ante la posibilidad de que todos sean RH positivos. Eso no lo sabemos. Ya. También hay la incompatibilidad ABO. Y aquí, déjenme escapar. Y aquí les quiero contar lo que me pasó, donde era residente, así mismo, queriendo lucirme con los familiares, porque a uno lo dejan con el familiar, el residente de mayor, uno recién llegado, el residente de mayor jerarquía, dice, informa a los padres, y el médico tratante también, y metí la pata. La mamá era O positivo, el papá era O positivo, y el niño era A positivo. Entonces, yo asumía que el papá era A positivo, no averigüé primero. No, debí preguntar primero el grupo sanguíneo del papá, el grupo sanguíneo de la mamá y después llamar a la mamá solita. Pero no, nunca asuman nada si no lo saben. Entonces yo asumía que el papá era positivo. Entonces en la reunión con el padre y la madre le pregunto a la mamá, tenemos un problema con su bebé, tiene una incompatibilidad de grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo es usted? Le pregunta a la mamá. Dice, soy O positivo. Y el papá, ya teníamos el dato de la mamá. Y el papá, yo también, no le pregunté al papá. Ya, entonces usted es O positivo, su niño es A positivo, por lo tanto, usted está produciendo anticuerpos contra el bebé, ¿no? Y por eso el niño está histérico. Y le estaba explicando el mecanismo. Y el señor dice, explíqueme bien eso. ¿Y por qué el niño es A positivo? Digo, porque seguramente usted es A positivo. Y ahí le expliqué que ella era O y solo le podía transmitir O. Y él, como es A, le podía hacer A u O. Si el chico era A u O, no había problema. Pero él era O. No tenía A por ningún lado. Entonces ese hogar se desbarató. Porque el señor sacó como conclusión que él no era el padre. Lógicamente esa era la conclusión. Entonces la señora ya después dijo que sí, que en realidad él no era el padre, pero no se ha dado cuenta. Ni ella lo sabía hasta que nació el bebé. Entonces, a veces hay que hacer esas preguntas que pueden connotar alguna situación familiar grave, hacerla solo a la mamá, analizar bien el caso y cuando sea ya de explicarle al padre, bueno, la mamá que lo haga, nosotros no. Nosotros no tenemos por qué explicarle nada de esas cosas a la mamá, al papá. Y así hay muchos casos, ¿no? Con el SIDA también eran cosas terribles, que uno tenía que callar porque era prohibido, ahora ya no, ahora ya se informa, era prohibido que nosotros le digamos a la pareja que la señora o el señor tenía VIH-Sida, era reactivo. Era prohibidísimo. No se podía ganar un juicio. Entonces, ahora ya se puede informar a la familia, ¿no? Pero imagínense en la época de los 80 y pico, 90, donde recién repuntaba el SIDA y todo el mundo tenía miedo hasta de respirar el mismo aire del enfermo. No decirle a la pareja que tenía SIDA su mujer o su marido. Entonces, esas cosas nos enseñan.
Y esto aprendí a que no debo hablar antes de averiguar bien. Y destruí un órgano por mi bocota. Bueno, entonces la incompatibilidad de ABO es menos grave. No va a presentar hidrofetal, ¿no? Presenta ictericia, anemia, de pronto hepatoespleno. El test de Coombs directo es negativo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Y el indirecto es positivo. ¿Qué estoy detectando? ¿Por qué es positivo el indirecto? ¿Qué detecta el indirecto? Los anticuerpos. Los anticuerpos circulantes. ¿Y por qué el directo será negativo? ¿Qué creen ustedes? Vamos a razonar. En el bebé con RH, ¿dónde estaban eso, la respuesta antígeno, anticuerpo y para que se molice? ¿Dónde era la reacción? ¿Encima del eritrocito o dentro del eritrocito? En la membrana del eritrocito. En la superficie del eritrocito, en la membrana del eritrocito. Por eso era visible la prueba. Pero en cambio acá, la reacción es intracelular, ¿no? Ingresan los anticuerpos y lesionan y dañan de adentro hacia afuera el eritrocito. Está más profundo el antígeno. Entonces no es detectable la prueba del Coombs directo ahí, ¿no? Por eso sale negativo. El indirecto sí es positivo, el directo es negativo. Generalmente se afecta el primer niño, ¿no? Y los siguientes son sanos, no hay problema con ese niño, ¿no? ¿Qué condiciones tienen que presentarse para que haya la incompatibilidad ABO o incompatibilidad de grupo? La madre O y el hijo A o B. La ictericia y el test de Coombs indirecto positivo, porque la madre genera anticuerpos anti-A y anti-B. Todas estas ictericias indirectas pueden dañar el cerebro. ¿Por qué? Alguien lo dijo al principio. ¿Por qué es afín la bilirrubina indirecta con el cerebro? ¿Por qué creen? A ver, chicos. Porque es liposoluble, doctora. Porque es liposoluble y el 30% del peso de la sustancia cerebral es grasa. Es grasa. Entonces, el tejido que tiene más concentración de grasa en el cuerpo es el cerebro. Recuerden, los fosfolípidos, todo fosfolípidos. La mielina es grasa, todo es grasa. Los núcleos de base, grasa. Entonces, por eso es que es afín la bilirrubina indirecta con el tejido cerebral. Entonces, se acumula. Está muy chiquita esa letra. No, se acumula la bilirrubina indirecta en los núcleos de base, ¿no? ¿Cuándo se acumula? Cuando los valores, cuando atraviesa esa barrera, la barrera hematoencefálica, cuando los niveles de bilirrubina en el recién nacido a término son mayores a 20, ¿no? Y si el chico está escéptico, hipotérmico, hipoglucémico, estos valores menores pueden ya pasar la barrera. En los niños prematuros de bajo peso, con el cálculo del 1% del peso. Si el chico pesa 1.500 gramos, ¿cuánto es el 1% de 1.500? A ver, el 1% de 1.500. 15, no. 15. Ese es el cálculo para saber con qué valor ya puedo tener kernícteros. Es decir, un niño de 1.500 gramos con 15 miligramos de bilirrubina, yo ya puedo decir que puede presentar kernícteros. Y este kerníctero puede presentarse en forma leve, ¿no? O grave. La leve solo se manifiesta porque el chico no coordina bien y es sordito. Y tiene poco rendimiento escolar. Pero en los casos graves evoluciona en 4 etapas y el chico es una plantita. No hace nada. Al principio es hipotónico, letárgico, succiona poco, desaparecen los reflejos. Luego se pone espástico, convulsiona, mirada fija, está en opistótonos, ¿no? Con el tiempo se reduce la espasticidad, pero se mantiene una hipertonía moderada, ¿no? Pero luego nuevamente se produce la espasticidad y las piernas en tijera, los brazos en tijera, y el chico es perseguido, es sordo, no reacciona ante el medio. Estos son los chicos con kernícteros, que son muy poquitos casos. Creo que no me acuerdo de
no sé si existe alguno, pero son muy pocos casos, pero sin embargo, amerita pensar que si no tratamos la bilirrubinemia, la hiperbilirrubinemia indirecta, el chico puede llegar a estas condiciones. Ya, el tratamiento de la hiperbilirrubinemia es la fototerapia. Vamos de lo menor a lo menos importante a lo más importante. A través de este fotoisómero en el cual se transforma la bilirrubina indirecta, que no es tóxico y se elimina a través de la piel. Entonces baja rápidamente a través de la fototerapia la bilirrubina indirecta. ¿Cuándo se utiliza la fototerapia? En los chicos con ictericia fisiológica que tienen valores superiores a 12, entre 15 a 18, menos de 12 con el solcito suficiente. O en los chicos con ictericia patológica que le hicieron la exsanguíneo transfusión. Y en los prematuros, en todo prematuro, se debe someter a fototerapia que tenga ictericia. Si todo prematuro con ictericia debe recibir fototerapia. Y aquí les puse cómo se puede armar un aparato de fototerapia, pero ya no es necesario, porque en todos los centros de salud de primer nivel tienen las termocunas con las lamparitas de fototerapia. Pero historia, nosotros lo armábamos en los centros de salud, cuando nos tocaba hacer la rural, conseguíamos los fluorescentes de 20 vatios y armábamos una planchita con 10 tubos, ¿no? Y lo colocábamos a unos 80 centímetros más o menos de la altura del bebé. Y con eso ya teníamos nuestro aparato de fototerapia y funcionaba muy bien. Recordemos que la fototerapia produce reacciones cutáneas, la pigmentación por este fotoisómero. Ya. Y el tercer tratamiento, el segundo tratamiento es la exsanguíneo transfusión. La exsanguíneo transfusión es solo para los chicos con incompatibilidad de RH, en los cuales el riesgo de que haga kerníteros es altísimo. Y todo niño con incompatibilidad de RH, así tenga 5 de bilirrubina el primer día, tiene que hacerse la exsanguíneo transfusión. La exsanguíneo transfusión no es solamente para disminuir los niveles de bilirrubina. El principal objetivo es disminuir los anticuerpos, no los subrayé. Disminuir los anticuerpos, porque mientras no saque estos anticuerpos, el chico va a seguir hemolizando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la exsanguíneo transfusión? Corregir la volemia, el chico es hipovolémico por la anemia, corrige la anemia ya que le da glóbulos rojos nuevos, disminuye los niveles de bilirrubina, principalmente disminuye la cantidad de anticuerpos que están circulando y destruyendo los glóbulos rojos. También disminuye esos hematíes que han sido sensibilizados, están en etapa de destrucción, y nos aporta con albúmina libre, que se gastó para transportar toda esta bilirrubina directa que se estaba produciendo. Esos son los objetivos de la exsanguíneo transfusión. Y aquí está la llave de 3 vías, el contenedor de sangre y el contenedor de la sangre de desecho, porque se hacen recambios. Coge sangre de aquí, le introduce al bebé, luego saca del bebé al mismo volumen y lo elimina en la sangre de desecho. Son recambios, circulante. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se introduce el catéter, ya viene con guías y todo el equipo, no necesita ver mucho, pero recordar que máximo son 7 centímetros. Ya. ¿Qué tipo de sangre debe usar? El mismo de la mamá, ¿no? En la enfermedad hemolítica por factor RH tiene que usar sangre con el tipo RH negativo. Negativo, no usa positivo para seguir hemolizando, ¿no? Y puede ser el grupo del recién nacido, porque el problema es con el RH, no con el A ni con el B, ¿no? En el caso de que sea por ABO, entonces tiene que utilizar sangre grupo A o O, porque ese es el problema, ¿no? La A y la B son el problema. Entonces le pone grupo O, no hay anticuerpos anti-O porque no existe antígeno, el O no tiene antígeno. Ya. La velocidad de recambio tiene que ser aproximadamente 300 mililitros de sangre que se le transfunda al bebé por cada hora de recambio. 300 que entran y 300 que salen, ¿no? ¿Cómo calcula el volumen total del recambio? Esta es la fórmula. 85 cc se conoce que es la volemia del recién nacido. Este es el peso del recién nacido por cada kilo. Este es el peso del recién nacido y lo multiplica por 2. Es decir, vamos a pasar 2 volemias. Vamos a recambiar 2 volemias.
Cuando recambiamos solo una volemia, o sea, 85 cc por kilo, sin multiplicar por 2, solo vamos a tener el 75%, ¿no?, de glóbulos rojos sensibilizados y el 75% de anticuerpos que eliminamos. Me queda un 25% que va a generar problemas, ¿no? Pero si yo le hago recambio del doble por 2, ¿no?, se van a recambiar más del 90% de todas estas sustancias. Glóbulos rojos sensibilizados que se van a hemolizar y 90% casi todos los anticuerpos que existen circulando. Y de esa manera el chico queda libre de su problema. Ya. En ocasiones tenemos que tomar la decisión de hacer una exsanguíneo transfusión inmediata. Es decir, en el momento en que vemos al paciente ictérico y sabemos que es una incompatibilidad RH, tenemos que hacerle la exsanguínea transfusión sin pensarlo 2 veces. Tenemos títulos de anticuerpos de 1 por 64. En los anticuerpos 1 por 64 tenemos que ya hacer el sanguíneo transfusión. Si la hemoglobina del bebé, ¿cuánto es la hemoglobina del recién nacido, chicos? Ayer les dije, por encima de... ¿Cuánto es la hemoglobina normal de una persona? De 10 a 12. No, 10 a 12 ya es anemia. No, De 12 a 14. De 12 a 14. Entonces, el recién nacido siempre será por encima de 14, de 16 a 18. Entonces, una hemoglobina de 12 es súper anémico. Si él debe tener 16, lo mínimo, y tiene 12, ya con una hemoglobina de 12 gramos ya tengo que hacer la exsanguíneo transfusión inmediata porque se me da un pocotón de gramos de hemoglobina por hemólisis. Cuando la bilirrubina del cordón, ¿se acuerdan? Tiene que ser menos de 5. De 1 a 3. Y ya tiene 5 al nacer. Con 5 de bilirrubina tengo que hacer la exsanguíneo transfusión ya. Y cuando los reticulocitos son mayores al 15%. ¿Cuál es el valor de reticulocitos? A ver, chicos. Menor a 1. De 0,5 a 2%, ¿no? Este tiene más del 15%. Entonces, con estos valores, yo ya tengo que hacer una exsanguíneo transfusión inmediata. No los 4, con uno basta. Con uno de ellos. Ya, pero este procedimiento de exsanguíneo transfusión no está exento de complicaciones. Va a tener complicaciones mecánicas, metabólicas. Las mecánicas son que pongan mal el catéter, me lo mande al tórax, ¿no? Meta 7 centímetros, no, sino 14, lo mando al tórax, lesiono algún vaso intestinal y dejo sin circulación al intestino, produzco una necrosis intestinal, todo eso puede pasar, ¿no? O el chico puede sangrar porque no fijó bien el catéter. También hay condiciones metabólicas que se pueden alterar, producir hipoglicemia o hipotermia. Entonces hay que llevarlo con una vía para la glucosa o llevarle un biberoncito, ¿no? Porque esto se hace en una termocuna. ¿Ya? Y tenerlo en una termocuna con una temperatura adecuada, porque usted está con aire acondicionado, pero el bebé no, ¿no? También puede ser que se me pase la mano, me quedo dormido, o me distraigo durante el procedimiento porque es aburridor. Entonces, por eso deben ir 2 personas a hacerlo. Uno que anota y despierta al que está haciéndolo y otro que lo hace. Porque a veces, de tan tedioso que es, usted extrae del bolso, de la bolsa de sangre, usted extrae y, déjeme, que no me, ahora sí, usted extrae de la bolsa de sangre los 10 centímetros y se los pone al bebé y después se olvida y vuelve a extraer de la bolsa y le vuelve a pasar. Y suele pasar, porque es cansado el proceso. Entonces, va pasando 2 o 3 veces y no extrae nada del bebé, el chico se sobrecarga y se produce insuficiencia cardíaca por sobrecarga, ¿no? También podemos producir arritmia porque la sangre es vieja, ¿no? Y es hidratada, tiene mucho potasio. Y como es hidratada, me bloquea el calcio que me produce hipocalcemia. Y puede llegar al paro cardíaco por hipocalcemia o hiperpotasemia. Pero son eventos muy, muy raros, pero igual hay que pensar. Hemorragia que ya mencioné, no ligaron bien. La enterocolitis necrotizante por la introducción del catéter mal y alteraciones vasculares, ¿no?
Y el uso del fenobarbital, que ya está vetado, pero igual les traigo porque es historia. Estimula la glucuroniltransferasa, estimula estos receptores YZ, aumenta la actividad de la celdilla hepática, le falta la tilde ahí, ¿no? Metaboliza más rápido los medicamentos, pero produce, aquí falta tilde también, produce sedación, ¿no? Y disminución de la succión. Algunos mencionan apnea, pero yo hasta que me acuerde, con 20 de sedación, con 20 de fenobarbital, nunca vi un chico que se me quede dormido. Con 2 a 5 miligramos por kilo de bilirrubina, no voy a tener problemas, ¿no? De 2 a 5. 5 miligramos es la dosis máxima. Y solo son unos días, no son 5 días máximo. A veces menos. ¿Ya? Entonces, esta es la actividad del fenobarbital. Y aquí va para la respuesta para la pregunta de su compañero. Son 2 diapositivas más. La hiperbilirrubinemia directa, ¿no? Si tenemos aumento de la bilirrubina directa, tenemos que pensar en algunas causas. Si es precoz, ¿no? Tenemos que pensar en una hepatitis en la primera semana de vida, en una sepsis, en un toxoplasmosis, otro donde está la hepatitis, la R de rubiola, la C de citomegalovirus y la H de herpes. Puede ser un Lewis, hepatitis B, aunque ya está incluida acá, o una infección urinaria, ¿no? Toda infección puede cursar con elevación de bilirrubina directa. Ya. Pero esa no es problema porque usted trata el problema de infeccioso y se terminó. Pero el problema de bilirrubina directa causada por obstrucción biliar sí es catastrófica. Puede ser una obstrucción biliar extrahepática o intrahepática. En ambos es atresia de vías biliares, ¿no? En ocasiones el quiste del colédoco, que a fines de cuentas viene a ser lo mismo. Entonces la obstrucción biliar intrahepática o extrahepática lleva a la insuficiencia hepática porque el paciente hace una colangitis, ¿no? Y la colangitis lleva a la fibrosis y la fibrosis produce insuficiencia hepática. La cirrosis e insuficiencia hepática. Ya la intrahepática también es por atresia e hipoplasia. ¿Cuál es la clínica de estas bilirrubinas de tipo directo? La ictericia es progresiva, las heces son alcohólicas. En el caso de la atresia de vías biliares, la colia es intermitente. Hay días en que el chico las primeras 3 semanas hizo su popono de color normal, pero a partir de la segunda, tercera semana, un día la hace blanquita y desaparece. Después otro día la vuelve a hacer blanquita. Pero a partir del mes de edad, el chico ya tiene acolia persistente y ahí recién hacemos el diagnóstico. Entonces, toda bilirrubina directa tiene que ser investigada. Va a tener coluria porque esta sí filtra por el riñón, es hidrosoluble. Puede manifestar prurito, malnutrición que lleva a la cirrosis y la hemorragia. Ya. También puede producirse la obstrucción por hiperhemólisis en el síndrome de bilis espesa. Ya. Este es el aparatito de fototerapia, pero recuerden, la hiperbilirrubinemia de tipo directo, lo primero que tienen que pensar es una atresia de vías biliares, ¿no? Y el chico está bien, luce bien al principio. Si el chico luce mal, comprometido, piensen en una sepsis o en un proceso infeccioso cualquiera. Si el chico no deja de comer, luce mal, tiene distermia, entonces piensen que esta hiperbilirrubinemia directa es por sepsis. Pero si el chico luce bien y se empieza a poner ictérico, piensen, y es bilirrubina directa, piensen que puede ser una atresia de vías biliares. Esta no compromete el estado general al inicio, sino cuando ya el daño hepático es avanzado. Y recuerden, si ustedes no diagnostican a este chico antes del mes y el chico no se opera antes de los 2 meses, no tiene mayores oportunidades de vida. Porque estos niños tienen que llegar al trasplante, esto no se cura, no se soluciona. Se hace una cirugía paliativa para poder sacar la bilis del hígado, ya sea una derivación. Pero esa derivación solo tiene efectos para prolongar un poco la vida y el chico llegue al trasplante, porque no es definitiva, hasta los 2 meses de vida puede operarse.
Si no se opera antes de los 2 meses de vida, la posibilidad de sobrevivir y llegar al trasplante son pocas. Por eso es importante que ustedes conozcan este tema. Bilirrubina de tipo directo elevada, pensar en atresia de sepsis si el chico está con depresión, está deprimido, no va bien, está febril. Pero si está súper bien, está comiendo, pero está amarillo y es por bilirrubina directa, piensen en una atresia de vías biliares. Más si hace acolia. Y hacen un eco y en el eco van a encontrar vesícula excluida, no va a haber la vesícula. Si no ve la vesícula, tienen que ir inmediatamente llamar al hepatólogo o al gastroenterólogo para que haga el trámite para hacer la gamografía. Ahora, ya terminamos. ¿En qué condiciones ustedes solicitan el eco abdominal para ver vesícula? ¿Qué requisito debe cumplir el paciente para ver vesícula? No, en ayuno, doctora. ¿Cómo? En ayunas no es. Ayunas Estar 6 es horas antes sin comer. ayuno, sí. El ayuno tiene que estar en la condición, porque si el chico no ayuna, el chico come, se le vacía la vesícula y lógicamente no va a aparecer la vesícula vacía. La vesícula tiene que estar llena, supuestamente llena, y aparecer. Pero si el chico hizo ayuno prolongado de unas 10 horas y le hacen el eco y no detectan vesícula, esa es una atresia vías biliares. No se olvide. Es rápido el diagnóstico, es fácil. Bilirrubina directa, acolia y el eco. Con esas 3 cosas ustedes ya tienen un diagnóstico rápido, preciso y salvan una vida. Porque de ahí ya le toca al gastroenterólogo hacer todos los trámites para hacer la gamografía y operarlo. Y eso es todo. Y de ahí esperar que alguna vez tenga oportunidad de un trasplante hepático, que ya es más viable actualmente. Donde es el aparato de fototerapia, que construíamos nosotros, actualmente no es necesario. Y aquí está la escala de Kramer. La escala de Kramer es importante para que ustedes mediante la clínica, si no tienen cómo hacer un laboratorio de bilirrubina, ustedes en la rural puedan determinar que este chico tiene que hospitalizarse, sí o sí, ¿no? Entonces, si la ictericia solo afecta cara y el resto del cuerpo está bien, deje ponerlo en presentación, ¿no? Si la ictericia solo afecta cara, ¿no? La zona 1 significa que solo va a tener una bilirrubina entre 4 a 8, ¿no? Si el chico tiene la mitad superior del tronco, es la zona 2, la zona 1 más la zona 2, lo más probable es que tenga entre 5 a 12. Todavía está libre las extremidades y el abdomen. Entonces, hasta aquí lo manda a la casa y que tome solcito. Nada más. Ya. Pero si ya toma el abdomen y la parte proximal de las extremidades o la parte distal de las extremidades, zona 3, zona 4 o zona 5, palma y planta, que es la zona 5, ya estamos hablando de un Kramer 345, ¿no? Que necesita atención hospitalaria, diagnóstico. Diagnóstico para saber que este chico no se me va al kerníctero, ¿no? Al riesgo de kerníctero. Entonces, a partir de un Kramer 3, zona 3, 1, 2 y 3, a partir de ese Kramer, las 3 cosas, 1, 2 y 3. Entonces, a partir de ello, ustedes hacen la transferencia a un hospital para que le analicen a qué se debe la ictericia. Pero hasta el Kramer 2 no necesitan hospitalizar ni investigar más allá. ¿Se entendió esto? Si el chico está ictérico en palma y planta, ese ya tiene riesgo de kerníctero. Entonces, pero mientras no sepa qué tipo de bilirrubina es, usted no puede hacer nada. Y terminamos ictericia. ¿Alguna pregunta, chicos? Y aquí nos falta sepsis neonatal, ¿sí? Y creo que vemos algo de enterocolitis necrosante. Déjenme ver, aquí tengo el programa.
Recién nacido, distrés, ictericia, sepsis, enterocolitis necrosante. Ahí terminamos neonatología. Por eso yo quería mañana hacer la cuestión del... Ya, si nos reunimos 7 en punto, hasta las 9:30 ya estamos desocupados. Ya para que puedan ir a la marcha. Yo no voy porque yo sí le tengo miedo a los policías. Son salvajes. Y además yo ya no corro. Si corro y me caigo, mi cadera puede correr peligro. No. Ya estoy muy viejita para andar en esa. Nosotros también le tenemos miedo, doctora. Peor No vayan entonces. ahora. O vayan y apoyen de adentro, del otro lado de la Es que reja. nos cerraron las puertas, por eso nosotros no podíamos, o sea, cuando empezaron los policías, nosotros o sea, los chicos querían entrar a la universidad, pero estaban las puertas cerradas, así que eran los policías o los policías. Sí, son terribles. Pero mañana se han citado los profesores. Ahí estaba viendo que estaban citando los profesores. Y algunos iban a ir. Vi al doctor Chalén. Pero es que es una marcha pacífica, doctora. El doctor Pazmiño. No, yo sé cómo terminan esas marchas pacíficas. No, yo ya tengo mucha experiencia. Mi apoyo es moral. Mi apoyo es moral. Bueno, chicos, creo que hemos concluido con buen tiempo para que 12 minutos nos faltan, pero bueno, los voy a dejar ir. Doctora, una pregunta. Cuando los niños nacen y les da la bilirrubina fisiológica, así que están amarillitos por un tiempo, dicen que es recomendable coger el sol. Claro, el sol, pero hay que ver qué sol, pues, ¿no? El sol. Según el de las 9 a las 11, algo así. No, de 9 a 10, de 8 a 10 máximo. Por lo que tenemos mayor radiación ultravioleta a partir de eso y es cancerígena, a partir de las 10 de la mañana. Ya ahorita ya es a las 10. Antes sí decíamos antes de las 11, antes de las 12. Pero ahora no, porque la intensidad de la radiación ultravioleta ha aumentado. Sí. De 8 a 9, máximo hasta las 10. De ahí ya no. Porque al mediodía empiezan las radiaciones perpendiculares. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, gracias. Entonces nos vemos mañana a las 7, ¿no? Y en caso, tengo una solución para sus compañeros que van a ingresar en el otro grupo, en los chicos que se van a sumar. Si se soluciona hoy día o mañana, ¿no? Ellos pueden ingresar al grupo 2. Yo les envío el enlace, ¿no? Porque con el grupo 2 recién voy a empezar el día jueves a las 3 de la tarde. Viernes no es de 3 a 8. No, los jueves de 3 a 8 y los viernes de 7 a 3 de la tarde. Ellos tienen solo 2 días, pero son agotadores. Pero igual nos damos almuerzo. ¿Qué creen? Que no vamos a morir de hambre aquí. Ya. Entonces le dicen, jueves y viernes ellos se pueden poner al día. En caso de que todo se solucione, los trasladen o no los trasladen, espero que no los trasladen. Que se queden los grupos como están y que volvamos a la presencialidad. Que ya me gustó estar ahí con mi marcador, con la pizarra, me dio un déjà vu muy agradable. Yo estaba feliz, de verdad, ese es mi... Estaba como pez en el agua. No me gusta este medio, pero bueno, hago el esfuerzo. Todos estábamos felices, doctora. Por hacer bien las cosas. Y otra cosa, disculpe lo que voy a decir, una palabra muy fuerte. Deje de dejar de grabar, de tener grabación.